La vida perfectamente organizada de un ejecutivo cambia cuando una niña desconocida lo llama papá y le entrega una lonchera. Ese gesto inesperado despierta recuerdos dolorosos, promesas olvidadas y un pasado que intentó enterrar bajo su rutina. Impulsado por la culpa, el afecto y la redención, inicia un viaje silencioso que redefine el significado de familia y pertenencia. El despertador sonó exactamente a las 5:30 de la mañana, como sucedía todos los días en el ático de Enrique Vázquez, en el barrio de Las Lomas, en la Ciudad de México. A sus 47 años, el presidente de Vázquez Inversiones había transformado su rutina en una ciencia exacta. 15 minutos de estiramientos, 30 minutos de caminadora, una ducha de 5 minutos, desayuno preparado por el chef personal y a las 7:15 el chofer ya lo esperaba en el garaje. «Buenos días, señor Vázquez», saludó Jorge, su chofer desde hacía 8 años, abriendo la puerta del sedán negro importado. «Buenos días, Jorge. Hoy vamos por el periférico. El tráfico en Paseo de la Reforma estará congestionado por ese evento tecnológico», respondió Enrique, sin apartar los ojos de la pantalla del celular donde revisaba las cotizaciones del mercado asiático. Mientras el coche se deslizaba entre el tráfico de la Ciudad de México, Enrique repasaba mentalmente su agenda. Reunión con inversores internacionales a las 9:00. Almuerzo con el presidente de un banco suizo. Videoconferencia con la filial de Guadalajara a las 15:00. Y finalmente, firma del contrato para la adquisición de una startup de tecnología financiera a las 17:30. Todo milimétricamente cronometrado, como debía ser. El imponente edificio de cristal espejado que albergaba la sede de Vázquez Inversiones era uno de los más modernos de Paseo de la Reforma, corazón financiero de la Ciudad de México. Enrique entró por el acceso exclusivo, saludó con un discreto asentimiento al jefe de seguridad y se dirigió al elevador privado que lo llevaría directamente al último piso. «Buenos días, doctor Enrique», dijo Cecilia, su secretaria ejecutiva desde hacía más de una década. «Los informes que solicitó están sobre la mesa. El café está preparado y los inversores ya confirmaron su presencia para la reunión de las 9. Gracias, Cecilia. Por favor, pida al departamento legal que anticipe el envío de los documentos de la adquisición. Quiero revisarlos antes de la firma», respondió Enrique, mientras cruzaba el amplio pasillo en dirección a su oficina. Las paredes de cristal de su oficina ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, una ciudad que parecía pequeña ante el imperio que había construido. A los ojos del mercado financiero, Enrique Vázquez representaba el éxito absoluto, fortuna incalculable, respeto de los competidores y una reputación impecable por nunca haber dado un paso en falso. Lo que nadie sabía es que, detrás de aquella fachada de perfección, existía un hombre que escondía su pasado bajo 7 llaves. La mañana transcurrió con la previsibilidad de siempre. La reunión con los inversores extranjeros había sido productiva. Enrique tenía el don de transformar números en narrativas convincentes, de vender no solo análisis financieros, sino visiones de futuro. Era casi mediodía cuando Cecilia entró en su oficina, con una expresión que no combinaba con su habitual profesionalismo. «Doctor Enrique, disculpe la interrupción, pero hay una situación en el vestíbulo», dijo titubeante. «¿Qué tipo de situación?», preguntó él sin levantar los ojos de los documentos que analizaba. «Una niña, una pequeña, ella pregunta por usted y se niega a hablar con seguridad». Enrique finalmente levantó la mirada, intrigado. «¿Una niña? ¿Sola?» «Sí, señor, y tiene una lonchera en las manos, diciendo que vino a entregarle su almuerzo». Enrique sintió una extraña inquietud. Los niños no entraban en ese edificio a menos que fueran acompañados, y ciertamente ninguna niña vendría a traerle un almuerzo. Algo andaba mal, y su mente analítica inmediatamente comenzó a procesar posibilidades. «Mande a seguridad que la lleve a la sala de reuniones del segundo piso. Yo bajaré». El elevador nunca pareció tan lento. Cuando las puertas se abrieron en el segundo piso, Enrique divisó, a través de las paredes de cristal de la sala de reuniones, una pequeña figura sentada en una de las grandes sillas ejecutivas, balanceando las piernas que apenas tocaban el suelo.
Una lonchera de colores reposaba sobre la mesa de caoba pulida. Enrique entró en la sala con pasos cautelosos, como si se acercara a un enigma que no sabía descifrar. La niña, que no debía tener más de 7 años, usaba un vestido rosa simple, zapatillas blancas y tenía el cabello castaño recogido en 2 trenzas. Cuando ella levantó el rostro, Enrique sintió como si el tiempo se congelara. Esos ojos. Conocía esos ojos. «Hola, tío Enrique», dijo la niña con naturalidad, como si se encontraran todos los días. «Traje tu almuerzo. Mamá dijo que te olvidas de comer cuando estás muy ocupado». Enrique permaneció inmóvil, incapaz de procesar aquella situación absurda. «¿Quién eres?», se consiguió preguntar finalmente. «Soy Julia», respondió la pequeña, con una sonrisa que revelaba la falta de un diente frontal. «Julia Santander, hija del tío Eduardo». «¿No te acuerdas de mí?» «Eduardo Santander». El nombre golpeó a Enrique como un puñetazo en el estómago. Eduardo, su mejor amigo de los tiempos de la universidad. Eduardo, el bombero que había salvado su vida durante el incendio en el edificio de insurgentes hace 3 años. Eduardo, que ya no estaba entre ellos. «Julia», murmuró Enrique acercándose lentamente. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde está tu madre?» «Vine en autobús», dijo ella orgullosa. «Mamá está dando clases. Ella no sabe que vine, pero sé andar sola. Ya tengo 7 años». Enrique se sentó frente a ella, intentando organizar sus pensamientos. La hija de Eduardo estaba allí, sola, después de atravesar una de las ciudades más grandes de América Latina para entregarle una lonchera. Lo absurdo de la situación contrastaba con la seriedad en los ojos de la niña. «Julia, no deberías haber venido sola. La Ciudad de México es muy peligrosa para una niña sin un adulto». «Pero tenía que encontrarte», respondió ella, con una determinación que no coincidía con su edad. «Mamá llora todas las noches. Ella piensa que no lo sé, pero yo la escucho. Y siempre mira la foto de papá contigo». Julia abrió la mochila que llevaba y sacó una fotografía un poco arrugada. En la imagen, 3 hombres sonrientes posaban frente a un camión de bomberos. Eduardo, Enrique, y un tercer hombre que Enrique reconoció como Carlos, otro bombero del batallón de Eduardo. «Papá siempre dijo que si algún día él no pudiera estar más con nosotros, tú estarías», continuó Julia con una simplicidad que cortaba como un cuchillo. «Pero nunca apareciste en nuestra casa después del día que papá se fue al cielo». Enrique sintió el peso abrumador de la culpa. Las últimas palabras de Eduardo resonaron en su mente. «Cuida de ellas por mí. Hermano, promételo». Y él lo había prometido con lágrimas en los ojos, mientras sostenía la mano de su amigo en el lecho del hospital, una promesa que rompió en el momento en que las puertas del crematorio se cerraron, cuando desapareció de la vida de Luisa y Julia Santander, incapaz de enfrentar el recordatorio vivo del amigo que había perdido y de la deuda que jamás podría pagar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. «Le prometiste a papá», dijo Julia, con esa claridad despiadada de los niños. «Él me contaba historias sobre ustedes dos. Decía que eras como un hermano». Enrique tragó saliva. El reloj de oro en su muñeca marcaba las 12:15. El almuerzo con el presidente del Banco Suizo estaba programado para las 12:30 en el restaurante a 2 cuadras de allí. Era un compromiso crucial para cerrar una aportación de 500 millones de pesos. Pero delante de él estaba la hija del hombre que había dado la vida para salvarlo, sosteniendo una lonchera infantil con dibujos de unicornios. «Julia, necesito llamar a tu madre. Debe estar preocupada», dijo él, intentando mantener el control de la situación. «Su clase termina a las 3», respondió la niña. «Ella enseña a niños especiales en una escuela en Coyoacán. Hay un niño que no habla, pero dibuja muy bien. Mamá dice que dibuja con el alma». Enrique tomó su celular y marcó el número de Cecilia. «Cancele mi almuerzo con el señor Müller. Diga que tuve una emergencia familiar. Reprográmelo para mañana, si es posible». Hizo una pausa. «Y traiga algo para que la niña coma, por favor». 10 minutos después, Cecilia entró con un bocadillo saludable, jugo de naranja y una ración de papas fritas. Julia miró la comida con interés.
pero luego abrió la lonchera que había traído. «Traje esto para ti», dijo, empujando la lonchera hacia Enrique. «Mamá siempre me hace sándwiches con mantequilla de cacahuete y mermelada. Son muy ricos». Enrique abrió la lonchera y encontró un sándwich envuelto en papel de aluminio, una manzana y una nota escrita con letras infantiles. Para el tío Enrique. «Con amor, Julia». Algo se rompió dentro de él. ¿Cuántas veces Eduardo había compartido con él un sándwich improvisado durante los años de universidad, cuando compartían un apartamento minúsculo cerca de la UNAM? «La mantequilla de cacahuete es el secreto de la felicidad», decía Eduardo. Siempre optimista incluso en los días más difíciles. «Necesitas comer», insistió Julia. «Le prometí a papá que también te cuidaría a ti». Enrique mordió el sándwich sintiendo un nudo en la garganta. Era un sabor que lo transportaba a otro tiempo, cuando la vida era más simple y la amistad lo significaba todo. Mientras comían, Julia contó sobre su vida. La escuela, sus amigos, el gato llamado Fuba que había adoptado el año anterior. Habló sobre cómo ayudaba a su madre a corregir las tareas de los alumnos y cómo guardaba la foto de su padre debajo de la almohada para soñar con él. «Mamá ya no tiene esa sonrisa grande de antes», dijo Julia mordiendo una papa frita. «Ahora sonríe pequeño. Solo cuando cree que no la estoy mirando, se pone triste». «Tu madre es una mujer muy fuerte», respondió Enrique, sintiendo la culpa crecer con cada palabra de la niña. «Ella es profesora de educación especial desde hace 5 años. Antes trabajaba en ese banco grande en Insurgentes, el mismo donde tú trabajabas antes de tener tu propia empresa». Enrique asintió. Luisa había sido analista financiera en el mismo banco donde él había iniciado su carrera. Fue allí donde conoció a Eduardo. Cuando el bombero vino a dar una charla sobre seguridad, Enrique los había presentado a los dos, sin imaginar que estaba uniendo almas que se complementaban perfectamente. «¿Y dónde están viviendo ahora?», preguntó, intentando ocultar que realmente no sabía nada sobre la vida de ellas en los últimos 2 años. «En el mismo lugar. Apartamento 502, en la calle de las Acacias, en Coyoacán. Pero doña Jimena, la administradora del edificio, dijo que tendremos que irnos porque atrasamos el alquiler». Julia habló con naturalidad, como si no percibiera la gravedad de aquellas palabras. «Mamá dice que todo saldrá bien, que Dios provee. Pero la vi contando monedas anoche». Enrique sintió una punzada en el pecho. Eduardo había comprado ese apartamento con tanto orgullo, haciendo cuestión de mostrarle cada habitación, explicando los planes para la reforma de la cocina, para el cuarto que sería de Julia. ¿Cómo Luisa había perdido el inmueble? ¿Qué había sucedido con el seguro de vida que Eduardo seguramente poseía como bombero? Cecilia llamó suavemente a la puerta y entró. «Doctor Enrique, los representantes de la startup ya están en la recepción. Vinieron más temprano para discutir algunos detalles antes de la firma formal». Enrique consultó el reloj. 13:40. El tiempo había volado durante el almuerzo improvisado con Julia. «Pídales que esperen en la sala de reuniones del 3er piso. Subiré en 20 minutos». Después de que Cecilia salió, Enrique miró a Julia, que ahora dibujaba en un bloc de notas que había sacado de su mochila. «Julia, no puedo dejar que regreses sola a casa. Mandaré a mi chofer a llevarte a la escuela de tu madre». «No quiero ir a la escuela ahora», respondió ella, sin levantar los ojos del dibujo. «Quiero quedarme contigo. Papá decía que sabías contar historias muy divertidas sobre cuando vivían juntos». Enrique dudó. Cada compromiso en su agenda representaba millones en negocios, conexiones que había cultivado meticulosamente a lo largo de años. Pero delante de él una niña de 7 años desafiaba todo su mundo perfectamente organizado con la simple expectativa de escuchar historias sobre su padre. «Tengo algunas reuniones importantes ahora», dijo finalmente, «pero prometo que te llevaré personalmente con tu madre cuando termine. Mientras tanto, puedes quedarte en mi oficina. Cecilia se quedará contigo. ¿Lo prometes de verdad? Porque también le prometiste a papá, pero no cumpliste», respondió Julia con una sinceridad que lo golpeó como un rayo. Enrique tragó saliva. «Lo prometo, Julia. Esta vez lo prometo y lo cumpliré». Llevó a la niña a su oficina presidencial pidiendo a Cecilia que la acompañara. Le proporcionó papel,
lápices de colores e incluso encendió el enorme televisor en un canal infantil. Antes de salir para la reunión, vio a Julia acomodada en el inmenso sofá de cuero, dibujando con concentración. En el papel comenzaba a surgir la figura de 3 personas tomadas de la mano: una mujer, una niña y un hombre de traje. Las 4 horas siguientes fueron tortuosas para Enrique. Mientras discutía cláusulas contractuales y estrategias de mercado, su mente seguía volviendo a la pequeña visitante en su oficina. ¿Qué le diría a Luisa? ¿Cómo explicaría haber desaparecido por completo después del entierro de Eduardo? ¿Cómo confesaría que había roto la promesa más importante que jamás había hecho en su vida? Cuando finalmente logró terminar la última reunión, ya pasaban de las 6 de la tarde. Corrió a su oficina y encontró a Julia dormida en el sofá, con Cecilia guardando silenciosamente los dibujos que la niña había hecho. «Es adorable», susurró Cecilia. Me contó sobre su padre bombero y cómo salvaba a la gente. «Parece orgullosa». Enrique asintió mirando a la niña dormida. La expresión serena en el rostro infantil contrastaba con la tormenta que ahora se formaba dentro de él. La culpa, el remordimiento, la vergüenza. Sentimientos que había enterrado bajo hojas de cálculo e informes financieros en los últimos 2 años. «Cecilia, averigüe la dirección exacta de la escuela donde trabaja Luisa Santander. Es una institución para niños especiales en Coyoacán». Mientras su secretaria buscaba la información, Enrique se sentó junto a Julia, observando su rostro que tanto recordaba al de Eduardo. La misma nariz ligeramente respingada, las mismas pecas en las mejillas, la misma expresión determinada incluso durante el sueño. «Encontré, doctor», dijo Cecilia, regresando con un papel en las manos. «Instituto Nuevo Horizonte, especializado en educación inclusiva. La profesora Luisa Santander da clases allí de 8 a 15 horas y luego coordina un proyecto de arte-terapia hasta las 18 horas. La dirección es Calle Voluntarios de la Patria, número 1842. Enrique revisó el reloj. 18:20. Luisa probablemente todavía estaría allí, quizás preocupada por el paradero de su hija, quizás aún sin saber que Julia había huido para encontrarlo. «¿Jorge ya está esperando con el coche?», preguntó a Cecilia. «Sí, señor». «Excelente. Cancele todos mis compromisos. De mañana por la mañana. Voy a llevar a Julia a casa ahora». Con cuidado, Enrique tomó a la niña dormida en brazos. Era ligera, e instintivamente acomodó la cabeza en su hombro sin despertarse. El perfume infantil de champú de manzanilla, mezclado con el olor de lápices de colores, hizo que algo se apretara en el pecho de Enrique. El sedán negro se deslizaba silenciosamente por las calles congestionadas de la Ciudad de México. En el asiento trasero, Enrique sostenía a Julia aún dormida. Mientras observaba las luces de la ciudad a través de la ventana, su mente recorría los últimos 2 años. Después del accidente que le costó la vida a Eduardo, se había alejado completamente de Luisa y Julia. No por falta de consideración, sino por el peso abrumador de la culpa. Eduardo había entrado en aquel edificio en llamas para salvarlo. «Quédate aquí, amigo. Vuelvo enseguida», fueron las últimas palabras que escuchó de su amigo antes de que desapareciera entre el humo. Enrique debería haber sido la víctima, no Eduardo. ¿Cómo podría mirar a los ojos de la viuda y la hija del hombre que había muerto en su lugar? «Llegamos, señor», anunció Jorge, deteniendo el coche frente a un edificio modesto, pero bien conservado en la calle Voluntarios de la Patria. El Instituto Nuevo Horizonte ocupaba una construcción de 2 pisos, con la fachada pintada de azul claro y dibujos coloridos en las ventanas. Un pequeño jardín con juguetes adaptados indicaba la preocupación por la inclusión. Incluso a esa hora, algunas luces aún estaban encendidas en el 2º piso. «Espere aquí, Jorge. Llevo a la niña». Enrique salió del coche con Julia en brazos. Ella comenzaba a despertar, frotándose los ojos con sus pequeñas manos. «¿Llegamos, tío Enrique?», preguntó soñolienta. «Sí, estamos en la escuela de tu madre». Un seguridad anciano abrió el portón después de que Enrique se identificara. Explicó que la mayoría de los profesores ya se habían ido, pero que la coordinadora Luisa todavía estaba en su oficina, organizando materiales para el día siguiente. 2º piso, 3ª puerta a la derecha.
indicó el hombre, mirando curioso a la niña que ahora estaba despierta, aún en los brazos de Enrique. «Hola, señor Antonino», saludó Julia alegremente. «Traje al tío Enrique para que conozca a mamá». El pasillo del segundo piso estaba silencioso. Solo el sonido distante de una música suave venía de una de las salas. Enrique sintió el corazón acelerarse a cada paso. ¿Cómo sería reencontrarse con Luisa después de tanto tiempo? ¿Qué le diría a ella? La puerta de la tercera sala estaba entreabierta. Dentro, una mujer de espaldas organizaba pinturas infantiles en un gran panel. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y vestía una falda larga azul marino y una blusa blanca. Incluso de espaldas, Enrique la reconoció inmediatamente. «¡Mamá!», gritó Julia saltando de los brazos de Enrique y corriendo hacia la sala. Luisa Santander se giró al instante, la expresión cambiando de sorpresa a alivio y luego a una mezcla de confusión y shock al ver quién acompañaba a su hija. «Julia, ¿dónde estuviste? Llamé a la escuela, a tus amigas. Estuve a punto de llamar a la policía», exclamó, abrazando a su hija con fuerza. Sus ojos, sin embargo, no dejaban el rostro de Enrique. «Fui a visitar al tío Enrique», respondió Julia, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Le llevé el almuerzo como tú siempre me haces a mí». Luisa finalmente se levantó, aún sosteniendo la mano de su hija. Los años habían sido amables con ella. Seguía siendo hermosa, con esa elegancia natural que siempre había poseído, pero había algo diferente en su mirada, una dureza, una determinación forjada en la adversidad. «Enrique», dijo ella simplemente, ni un saludo ni una acusación, solo la constatación de su presencia. «Hola, Luisa», respondió él, sintiéndose extrañamente inadecuado en su carísimo traje y zapatos italianos. «Julia apareció en mi oficina hoy. Dijo que fue en autobús hasta allí. Julia María Santander». Luisa se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de su hija. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Sabes el peligro que corriste andando sola por la ciudad?» «Estaba muriéndome de preocupación». «Lo siento, mamá», murmuró Julia cabizbaja, «pero necesitaba encontrar al tío Enrique. Papá dijo que él nos cuidaría, ¿recuerdas?» Luisa cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas. Cuando los reabrió, había una determinación tranquila en su mirada. «Julia, necesito hablar con el tío Enrique. Puedes ir a la sala de la tía Regina a buscar tu mochila. Debe estar en la última sala del pasillo». La niña asintió y salió saltando por el pasillo, dejando un silencio denso entre los dos adultos. «Lo siento mucho», comenzó Enrique, pero Luisa levantó la mano, interrumpiéndolo. 2 años, Enrique. 2 años sin una llamada, sin un mensaje, sin nada. Desapareciste después del entierro. Ni siquiera en las fechas importantes. Su cumpleaños, Navidad, el día del padre que ella pasa llorando. Nada. No sabía qué decir, confesó él, sintiendo como si cada palabra fuera insuficiente ante lo que había hecho. O mejor dicho, lo que no había hecho. ¿Cómo podría mirarla sabiendo que Eduardo murió por mi causa? «¿Por tu causa?», repitió Luisa incrédula. «Eduardo era bombero, Enrique. Murió haciendo lo que amaba, salvando vidas. No fue tu culpa. Él entró en ese edificio para salvarme, Luisa. Él entró en ese edificio para salvar a cualquiera que estuviera allí dentro. Era su trabajo, su vocación». Luisa respiró hondo. «Pero ¿sabes qué es peor? No fue tu sentimiento de culpa lo que me hirió. Fue tu ausencia cuando más te necesitábamos. Cuando Julia preguntaba por el padrino que prometió estar presente, cuando el banco quiso retomar nuestro apartamento por la deuda, cuando tuve que vender el coche para pagar las cuentas del hospital». La mención de las dificultades financieras golpeó a Enrique como un puñetazo. Él, uno de los hombres más ricos del país, no había siquiera pensado en las posibles necesidades materiales de la familia de su amigo. «Yo no sabía». «Claro que no sabías. ¿Cómo ibas a saberlo si desapareciste?». La voz de Luisa no demostraba ira, solo una profunda decepción. «Logramos salir adelante, Enrique. Tuve que empezar mi carrera desde cero, cambiar el mercado financiero por la educación especial, pero encontré mi camino. Julia es una niña fuerte, inteligente, con un corazón enorme como el de su padre. Estamos bien. No necesitamos tu lástima ahora». «No se trata de lástima, Luisa», respondió Enrique,
dando un paso hacia ella. Eduardo era como un hermano para mí, y les fallé a ustedes, a la promesa que le hice a él. Pero quiero arreglar esto. Algunas cosas no se pueden arreglar con dinero. Enrique, no estoy hablando de dinero. Enrique hizo una pausa. Aunque, si están con problemas financieros, me gustaría ayudar. Es lo mínimo que puedo hacer. Luisa sonrió tristemente. El tiempo pasa. La gente cambia. El Enrique que conocí, que compartía un apartamento minúsculo con Eduardo en los tiempos de la universidad, entendería que no es dinero lo que necesitamos. El comentario acertó de lleno. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre que creía que todo podía resolverse con dinero? ¿Cuándo el ejecutivo frío y calculador había sustituido por completo al joven idealista que soñaba con cambiar el mundo junto a su amigo? ¿Y qué necesitan?, preguntó sinceramente. Antes de que Luisa pudiera responder, Julia volvió corriendo sosteniendo su mochila de colores. La tía Regina te mandó un beso grande, mamá, y dijo que mañana traerá ese pastel de zanahoria que me gusta. Luisa sonrió a su hija, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Gracias, mi amor. Ahora tenemos que ir a casa. Todavía se está haciendo tarde. ¿El tío Enrique viene con nosotras?, le preguntó Julia esperanzada. Luisa y Enrique intercambiaron miradas. Había tantas cosas no dichas flotando entre ellos. De hecho, comenzó Enrique, me gustaría llevarlas. Mi chofer está abajo. Y quizás podríamos hablar más sobre todo esto. Luisa dudó. La desconfianza y el resentimiento de 2 años de abandono no desaparecerían con un simple viaje. Pero al mirar el rostro expectante de su hija, algo se suavizó en su expresión. Está bien, pero solo el viaje. En cuanto al resto, ya veremos. En el coche, Julia habló sin parar sobre su día, sobre cómo había planeado secretamente la visita al tío Enrique, sobre los dibujos que había hecho en su oficina. Luisa escuchaba con atención, pero Enrique percibió que sus ojos a menudo se perdían en el paisaje urbano, como si buscara respuestas en las luces de la ciudad. Cuando llegaron al edificio en la calle de las Acacias, Enrique notó que el edificio, antes bien cuidado, ahora presentaba señales de negligencia. Pintura descascarada, jardín descuidado, interfono roto. Julia, ve subiendo. La llave está en el bolsillo lateral de mi mochila, dijo Luisa. Solo me despediré del tío Enrique. La niña abrazó a Enrique con fuerza antes de salir del coche. Vas a volver, ¿verdad? ¿Lo prometes? Enrique miró a Luisa, buscando alguna señal de aprobación. Ya veremos, Julia. Ahora ve. Obedece a tu madre. Cuando se quedaron solos en el asiento trasero del coche, el silencio volvió a pesar entre ellos. Realmente lo siento mucho, Luisa, dijo Enrique finalmente. Sé que las palabras no son suficientes, pero quiero que sepas que nunca las olvidé. Solo no sabía cómo lidiar con la situación. La vida no viene con manual de instrucciones, Enrique. Todos estamos improvisando aquí. Luisa suspiró. Eduardo confiaba en ti. Hablaba de tu carácter, de tu lealtad. Decía que eras el mejor hombre que conocía, a pesar de que tu éxito se te había subido un poco a la cabeza en los últimos años. La mañana siguiente trajo una niebla típica del invierno de la Ciudad de México. Enrique se despertó incluso antes de la alarma, después de una noche de sueño intranquilo. Las palabras de Luisa y la mirada esperanzadora de Julia lo persiguieron en sueños fragmentados. Por primera vez en años, prescindió de la rutina matutina rigurosamente cronometrada. No hubo estiramientos, ni caminadora, ni informes financieros, solo una taza de café fuerte, mientras observaba la ciudad despertar desde su ático en las lomas. «Señor, el coche ya está listo», informó Margarita, el ama de llaves, extrañada de ver a su patrón aún en casa a esa hora. «Gracias, Margarita. Hoy conduciré yo mismo». La sorpresa en el rostro de la señora reflejaba lo inusual de aquella situación. Enrique no conducía su propio coche desde hacía años, prefiriendo utilizar el tiempo en los desplazamientos para resolver cuestiones de trabajo. 40 minutos después, estacionaba su Porsche Cayenne frente al Instituto Nuevo Horizonte. La escuela ya bullía de actividad, con padres dejando a sus hijos y profesores recibiendo a los pequeños con sonrisas acogedoras.
Enrique permaneció en el coche por unos minutos observando. Había una atmósfera diferente allí, lejos del ambiente corporativo frío y calculador al que estaba acostumbrado. Los niños, algunos con deficiencias visibles, otros aparentemente típicos, eran recibidos con abrazos, llamados por su nombre, tratados con un cuidado individualizado que lo impresionó. Finalmente, se armó de valor y bajó del coche. Vestía ropa más informal de lo habitual, pantalones vaqueros de diseñador, camisa azul claro y un blazer deportivo. Aún así, desentonaba con el ambiente escolar, atrayendo miradas curiosas. En la recepción, se identificó ante una joven secretaria. «Me gustaría hablar con la profesora Luisa Santander. Por favor». «La profesora Luisa está en clase en este momento». «¿Tiene cita?» «En realidad no. Soy un amigo de la familia», respondió sintiendo la extrañeza de la situación. ¿Qué era él para Luisa y Julia ahora? ¿Un amigo? ¿Un extraño? El hombre que rompió una promesa sagrada. Si quiere esperar, tendrá un receso a las 10 horas. Son solo... La secretaria consultó el reloj. 20 minutos. Enrique asintió y se sentó en uno de los pequeños bancos del vestíbulo. La pared frente a él estaba cubierta de dibujos infantiles, cada uno firmado con letras temblorosas o solo marcas coloridas. En el centro, un gran cartel anunciaba: Exposición Anual de Arte, Artistas Especiales del Nuevo Horizonte, para finales de ese mes. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Tío Enrique», exclamó Julia corriendo en su dirección. La niña usaba el uniforme de la escuela, una camiseta blanca con el logotipo del instituto y una falda azul marino. «¿Viniste de verdad? Dije que vendría, ¿no es así?», respondió él sonriendo genuinamente por primera vez en días. Julia Santander, vuelve a la fila, llamó una profesora joven que guiaba una fila de niños por el pasillo. Al ver a Enrique frunció el ceño. «¿Es usted pariente de Julia?» «Él es mi tío», respondió la niña antes de que Enrique pudiera decir nada. «Es el mejor amigo de mi papá, que está en el cielo». La expresión de la profesora se suavizó. «Entiendo. Encantada, soy Regina Olvera, profesora de artes. Julia habla mucho sobre el tío bombero, pero nunca mencionó a otro tío». «Enrique Vázquez», se presentó él extendiendo la mano. «Era amigo de Eduardo, el padre de Julia». «Ah, sí», respondió Regina con una expresión de reconocimiento. «Usted es el hombre de la foto, el del camión de bomberos. Julia tiene esa foto en su escritorio». Enrique sintió una ola de emoción al darse cuenta de que, a pesar de su ausencia, de alguna manera todavía formaba parte de la vida de la pequeña. «¿Puedo enseñarle la escuela, tía Regina?» «Por favor», imploró Julia. «Ahora no, cariño. Tenemos clase de matemáticas. Quizás a la hora del recreo». Regina sonrió a Enrique. «Si usted todavía está aquí, claro». «Estaré», garantizó él. Mientras esperaba, Enrique examinó los trabajos expuestos en el pasillo. Se sorprendió con la calidad de algunas pinturas, hechas por niños con diferentes desafíos. Una en particular llamó su atención: un cielo estrellado sobre una ciudad, con trazos que recordaban vagamente a Van Gogh, pero con una originalidad pura, no contaminada por técnicas formales. «Ese es de Teo», dijo una voz femenina detrás de él. «Autista, no verbal, 12 años. Se comunica solo a través del arte». Enrique se giró y encontró a Luisa. Ella usaba un vestido simple estampado con pequeñas flores y zapatillas. Su cabello estaba suelto hoy, enmarcando el rostro que, incluso sin maquillaje, irradiaba una belleza serena. Parecía más relajada que la noche anterior, más en su elemento. «Es extraordinario», comentó Enrique, refiriéndose a la pintura. «Sí, lo es. Todos ellos lo son». Luisa hizo una pausa. «¿Qué haces aquí, Enrique?» No había hostilidad en su voz, solo curiosidad genuina. «Quería ver el lugar donde trabajas, conocer mejor tu vida ahora y, quizás, continuar nuestra conversación de ayer». Luisa lo observó por un momento, como si evaluara su sinceridad. «Tengo 10 minutos antes de la próxima clase. Vamos a mi oficina». Ella lo guió por un pasillo lleno de vida, con música saliendo de algunas salas y risas de niños resonando de otras. La oficina de Luisa era pequeña pero acogedora, con libros coloridos en las estanterías, un pequeño sofá en la esquina
y una mesa repleta de materiales pedagógicos artesanales. «Realmente encontraste tu lugar», comentó Enrique mirando a su alrededor. «Sí», respondió Luisa, sentándose detrás de la mesa. «Tardé en darme cuenta, pero siempre fue esto lo que quise hacer». Eduardo lo sabía. Vivía diciendo que yo estaba en el lugar equivocado, que mi alma era de educadora, no de analista financiera. Él siempre fue bueno para ver lo mejor en las personas, asintió Enrique. Un breve silencio se instaló entre ellos, cargado de recuerdos compartidos. «¿Por qué viniste, Enrique?» «De verdad». Él respiró hondo antes de responder. «Julia me hizo recordar la promesa que le hice a Eduardo, y me hizo darme cuenta de lo mucho que les fallé a ustedes. Quiero intentar arreglar esto, si aún es posible». «Como dije ayer, algunas cosas no tienen arreglo», respondió Luisa, pero su tono era más suave. «Pero quizás podamos seguir adelante». «Por Julia. ¿Qué pasó con el apartamento?» Julia mencionó algo sobre tener que irse. Luisa suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto de cansancio. Eduardo había financiado el inmueble. Cuando él nos dejó, el seguro cubrió parte de la deuda, pero no todo. Con mi nuevo salario, no pude mantener las cuotas al día. El banco dio varios avisos, intenté negociar, pero se encogió de hombros. Tenemos hasta fin de mes para desocupar. ¿Y a dónde van? Todavía no sé. Estoy buscando algo más barato en los alrededores para no sacar a Julia de la escuela. Quizás una unidad habitacional en Iztapalapa. No es lo ideal, pero miró el reloj. Necesito volver a clase. «Luisa», llamó Enrique cuando ella ya estaba en la puerta. «¿Te importaría si asisto a una de tus clases? Me gustaría verte trabajando con los niños». Ella pareció sorprendida con la petición. «Creo que no hay problema. Puedes venir a mi clase de las 11 ella. Es una sesión de arte terapia con el grupo avanzado». Durante la hora siguiente, Enrique caminó por los pasillos de la escuela, observando las actividades a través de las puertas entreabiertas. En una sala, niños con síndrome de Down aprendían a tocar instrumentos musicales simples. En otra, adolescentes en sillas de ruedas participaban de una dinámica de grupo coordinada por un psicólogo. El ambiente era de inclusión genuina, no solo teórica. En el patio, durante el recreo, Julia lo encontró nuevamente e insistió en presentarlo a sus amigos. Pedro, que tenía parálisis cerebral, Mariana con autismo y Lucas con deficiencia visual. Para los niños, Enrique no era el poderoso ejecutivo de Vázquez Inversiones, sino simplemente el tío de Julia, y esa simplicidad lo conmovió profundamente. A las 11 horas, Enrique entró discretamente en la sala, donde Luisa conducía una sesión de arte terapia. 8 niños de diferentes edades, todos con algún tipo de necesidad especial, estaban sentados en un círculo en el suelo. En el centro, materiales diversos: pinturas, pinceles, arcilla, retazos de tela, botones coloridos. «Hoy vamos a crear algo que represente cómo nos sentimos por dentro», explicaba Luisa, con una voz calma y acogedora. «No existe correcto o incorrecto en esta actividad. Cada uno de ustedes es único, y sus sentimientos también son únicos». Enrique observó, fascinado, cómo Luisa se movía entre los niños, dando atención individualizada a cada uno, adaptando sus instrucciones a las necesidades específicas de cada alumno. Con Teo, el niño autista, usaba poquísimas palabras, más gestos y demostraciones. Con Mariana, una niña con TDAH, era más directiva y estructurada. Con Pedro, que tenía dificultades motoras, ofrecía apoyo físico sin jamás hacer por él. Una hora después, la sala se había transformado en una galería improvisada de expresiones emocionales, colores vibrantes, formas abstractas, construcciones tridimensionales, cada obra tan única como su creador. «Ahora, ¿quién quiere compartir lo que creó?», preguntó Luisa. Un niño de aproximadamente 9 años con síndrome de Down levantó la mano entusiasmado. «Yo, profesora. Vamos a escuchar a Gabriel entonces». «Yo hice mi corazón», dijo Gabriel, mostrando una escultura de arcilla con forma irregular, pintada de rojo y llena de pequeños agujeros. «Tiene agujeros porque extraño a mi papá, pero aún es grande porque tengo mucho amor». Enrique sintió un nudo en la garganta. La sinceridad cruda del niño lo tomó desprevenido. «Es un trabajo hermoso, Gabriel», elogió Luisa,
tocando suavemente el hombro del niño. Todos nosotros tenemos agujeros en nuestros corazones, lugares donde extrañamos a alguien, pero eso no nos impide seguir amando. Uno por uno, los alumnos presentaron sus creaciones. Mariana había hecho un mosaico con papel picado, representando sus pensamientos que saltan de un lugar a otro. Pedro creó un dibujo de un árbol con raíces profundas, diciendo que quería ser fuerte como él. Teo, que no hablaba, solo levantó su pintura, un remolino de azules y violetas, y sonrió, recibiendo aplausos entusiastas de sus compañeros. Cuando la clase terminó, Luisa encaminó a los alumnos al comedor y se acercó a Enrique, que permanecía apoyado en la pared cerca de la puerta. ¿Y bien?, preguntó ella. ¿Qué te pareció? Increíble, respondió él sinceramente, la forma en que te conectas con cada uno de ellos, cómo te adaptas a las necesidades individuales, es un talento raro. No es talento, es práctica y mucho estudio. Luisa comenzó a organizar los materiales esparcidos. Hice 3 especializaciones después de que salí del banco: neuropsicopedagogía, educación inclusiva y arteterapia. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Enrique ayudándola a recoger los pinceles. Quiero decir, financieramente, esas especializaciones no son baratas. Becas de estudio, trabajo en 3 turnos, venta de algunas pertenencias. Se encogió de hombros. Uno hace lo que tiene que hacer. Enrique asintió, sintiéndose aún más inadecuado. Mientras acumulaba millones, Luisa vendía pertenencias para estudiar y mejorar la vida de niños especiales. Tengo una reunión con los padres ahora, dijo ella, consultando el reloj. Si quieres esperar, podemos almorzar juntos. Hay un restaurante simple aquí cerca donde suelo ir con Julia. Me encantaría, respondió Enrique, sorprendido con la invitación. Mientras esperaba, Enrique recibió una llamada de Cecilia. La adquisición de la startup necesitaba su firma final, y los inversores extranjeros querían confirmar la reunión de seguimiento. Por primera vez en su carrera, Enrique delegó ambas tareas. Pida al doctor Méndez que finalice la adquisición. Confío en su juicio y reprograme a los inversores para la próxima semana. Estoy resolviendo asuntos personales urgentes. Después de colgar, permaneció pensativo. ¿Qué le estaba pasando? En menos de 48 horas, había cancelado reuniones cruciales, delegado decisiones importantes y descuidado su rutina meticulosamente planeada. Todo por una promesa olvidada y los ojos esperanzados de una niña. El restaurante que Luisa había mencionado era una cantina italiana sin pretensiones, con manteles a cuadros y paredes decoradas con fotos en blanco y negro de la antigua Ciudad de México. Nada comparado con los establecimientos estrellados que Enrique frecuentaba, pero había un encanto auténtico en el lugar. «Doña Luisa», exclamó el propietario, un señor de cabellos blancos y delantal manchado de salsa. «¿Y la pequeña Julia dónde está?» «Está en la escuela, señor Giuseppe. Hoy vinimos en horario diferente», respondió Luisa, presentando a Enrique como un amigo de la familia. Se sentaron en una mesa al fondo, con vista a un pequeño jardín. Giuseppe insistió en traer el especial del día, lasaña de berenjena y una botella de vino tinto de la casa. «Entonces, ¿realmente te gustó lo que viste?», preguntó Luisa después de que el propietario se alejara. «Mucho. Nunca imaginé un trabajo así, tan significativo». Enrique hizo una pausa eligiendo las palabras. «En mi mundo, el éxito se mide por números en hojas de cálculo, por adquisiciones exitosas, por récords batidos. Verte trabajando con esos niños, marcando una diferencia real en sus vidas, es otra dimensión de éxito». Luisa lo observó con curiosidad. «Has cambiado, Enrique, o quizás solo estás recordado quién eras antes». «¿Antes de qué?». «Antes de que la ambición lo consumiera todo. Eduardo solía decir que tenías 2 personas dentro de ti, luchando constantemente. El idealista apasionado que quería cambiar el mundo y el estratega frío que quería conquistarlo. En los últimos años el segundo parecía estar ganando». Enrique reflexionó sobre eso mientras el señor Giuseppe servía el vino. «Quizás tengas razón». Él levantó la copa en un brindis silencioso. «A veces me pregunto si valió la pena. Todo el dinero, el poder, el reconocimiento. ¿Y valió?».
Estoy empezando a dudarlo. Enrique tomó un sorbo de vino, sorprendiéndose con la calidad de la bebida simple. ¿Sabías que tengo 3 casas que nunca visité? Las compré como inversión. Una en Cancún, otra en San Miguel de Allende y un apartamento en Nueva York. Tengo una colección de relojes que valen más que un apartamento cada uno, pero siempre uso el mismo. Y cené solo en mis últimos 4 cumpleaños porque estaba cerrando negocios importantes. Luisa no respondió inmediatamente, solo escuchó. Era una de las cualidades que Enrique siempre había admirado en ella, la capacidad de escuchar sin juzgar. No me estoy quejando de mi vida, continuó él. Sería ingratitud. Conquisté más de lo que jamás soñé, pero cuando Julia apareció ayer con esa lonchera, hablando de su padre, nuestro amigo, me di cuenta de cuánto he descuidado lo que realmente importa. La lasaña llegó, humeante y aromática. Comieron en un silencio cómodo por unos minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó hoy? Ana preguntó Enrique finalmente. La forma en que esos niños se expresan a través del arte. Tan honestos, tan auténticos, sin máscaras sociales, sin agenda oculta. Es por eso que trabajo con ellos, respondió Luisa sonriendo. Ellos me enseñan más de lo que yo a ellos. Sobre autenticidad, sobre aceptar limitaciones sin dejar de soñar en grande, sobre encontrar alegría en las pequeñas conquistas. ¿Cómo lograste reconstruir tu vida después de...? Enrique dudó, aún incómodo al hablar directamente de la pérdida de Eduardo. Después de que Eduardo partió, completó Luisa con naturalidad. Un día a la vez, por Julia principalmente. Ella me necesitaba fuerte, presente, y también porque Eduardo creía en mi potencial como educadora, siempre decía que estaba desperdiciando mi talento en el mercado financiero. Él era bueno para ver lo mejor en las personas, asintió Enrique. Sí, lo era, incluso en ti. Luisa hizo una pausa significativa. Él admiraba mucho tu talento para los negocios, Enrique. Pero más que eso, admiraba tu capacidad de soñar en grande, de ver posibilidades donde otros veían obstáculos. Conversaron por casi 2 horas, recordando historias de Eduardo, compartiendo memorias de los tiempos de universidad, riendo de situaciones hilarantes que habían vivido juntos. Era como si una represa se hubiera roto. Después de 2 años evitando cualquier mención al amigo, ahora los recuerdos fluían libremente, dolorosos pero también reconfortantes. «Tengo algo para ti», dijo Luisa cuando terminaron el café. De su bolso sacó un sobre amarillento. Eduardo escribió esto poco antes del accidente. Era para ser entregado a ti solo si él no regresaba, pero después del funeral desapareciste tan rápidamente que no tuve la oportunidad de entregártelo. Enrique tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en el frente, con la caligrafía fuerte e inclinada de Eduardo. «Gracias», murmuró, guardando el sobre en el bolsillo interno del blazer. «Lo leeré cuando esté solo». Al salir del restaurante, Enrique insistió en pagar la cuenta a pesar de las protestas de Luisa. «Necesito volver a la escuela», dijo ella consultando el reloj. «Tengo reunión con la coordinación a las 15:08. Puedo llevarte». En el corto trayecto de regreso, Enrique reunió valor para hacer la pregunta que lo atormentaba desde que descubriera la situación precaria en que Luisa y Julia vivían. «Luisa, sé que parecerá intrusivo, pero me gustaría ayudarlas con la situación del apartamento». «No como caridad», añadió rápidamente viendo que ella iba a protestar, «sino como una inversión en el futuro de Julia. Eduardo habría hecho lo mismo por mi familia si los papeles se hubieran invertido». «Agradezco la oferta, Enrique, pero no puedo aceptarla. Necesitamos seguir nuestro camino con nuestros propios recursos. Entonces, al menos, déjame ayudar de otra forma. El instituto parece necesitar apoyo financiero para sus proyectos. Puedo hacer una donación a través de mi fundación. Sería una inversión social legítima, no un favor personal». Luisa pareció considerar la idea. «El instituto realmente está pasando por dificultades. Estamos a punto de perder nuestro espacio de arte-terapia porque el alquiler de la sala anexa aumentó y el proyecto de la exposición anual está comprometido por falta de materiales. Entonces está decidido. Instruiré a mi equipo
para que prepare una propuesta de asociación con el instituto. Totalmente transparente, sin ninguna condición especial para ti o Julia. Cuando llegaron a la escuela, Julia corrió hacia ellos en el patio, animada al ver que Enrique todavía estaba allí. «Tío Enrique, ¿te quedarás para verme en la clase de música? Hoy tocaré la flauta. Otro día, princesa», respondió él agachándose para ponerse a su altura. «Ahora necesito resolver algunas cosas importantes, pero prometo que volveré pronto». «¿Promesa de meñique?», preguntó ella. Levantando el meñique. «Promesa de meñique», asintió él, entrelazando su dedo meñique con el de ella en un pacto solemne. De camino de regreso a su oficina, Enrique no encendió la radio ni hizo llamadas de trabajo como sería su costumbre. Condujo en silencio, absorbiendo todo lo que había vivido en las últimas 24 horas. Al detenerse en un semáforo en la avenida Insurgentes, sacó el sobre del bolsillo y se quedó mirándolo. ¿Qué habría escrito Eduardo? ¿Qué tipo de mensaje deja un hombre a un amigo que considera un hermano, sabiendo que solo será leído si él ya no está presente? 3 semanas pasaron desde el día en que Julia irrumpió en el mundo meticulosamente organizado de Enrique Vázquez con una simple lonchera rosa. 3 semanas de transformaciones silenciosas, pero profundas. Aquella tarde soleada de sábado, el Parque Chapultepec estaba repleto de familias disfrutando del fin de semana. Cerca del lago, Enrique empujaba a Julia en un columpio, mientras Luisa los observaba desde un banco cercano, una sonrisa tranquila en su rostro. «Más alto, tío Enrique. Quiero volar como un pajarito», gritaba Julia riendo. «Si vuelas, ¿quién me contará historias?», bromeó él aumentando ligeramente el impulso. En las últimas semanas, Enrique se había convertido en una presencia constante en la vida de Luisa y Julia. No solo los fines de semana, sino también en cenas improvisadas durante la semana, en visitas al instituto, en pequeños momentos cotidianos que lentamente llenaban el vacío de 2 años de ausencia. La carta de Eduardo lo había cambiado todo. Enrique recordaba cada palabra, grabadas en su memoria como si hubieran sido escritas con fuego. «Hermano, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Nada de drama. Me conoces, siempre práctico. He estado pensando mucho sobre la vida últimamente, sobre los riesgos de mi trabajo, sobre lo que realmente importa. Luisa dice que me estoy poniendo demasiado filosófico, pero creo que es solo la paternidad haciéndome pensar en el futuro. Si sucede lo peor, no quiero que te culpes. Sea cual sea la circunstancia, fue mi elección, mi trabajo, mi vocación. Siempre supe los riesgos y los acepté libremente. Solo te pido una cosa, cuida de Luisa y Julia, no como un proveedor o salvador. Ellas son fuertes y capaces, sino como familia, como presencia. Julia necesita referencias masculinas positivas en su vida, y tú, mi amigo, necesitas el amor de ellas tanto como ellas necesitan el tuyo. Esa es la verdad que quizás aún no hayas percibido. Sé que estás ocupado construyendo tu imperio, pero no dejes que el éxito profesional te ciegue a lo que realmente importa. ¿Recuerdas nuestro pacto en la universidad? Ninguno de nosotros será pobre de espíritu o rico de arrepentimientos. Tengo miedo de que estés perdiendo el equilibrio, enfocándote demasiado en los números y olvidando a las personas. No estoy pidiendo nada extraordinario. Solo sé presente. Un almuerzo de domingo, una ida al parque, una conversación sincera. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar allí. Y por favor, cuídate también. Siempre fuiste el más brillante de nosotros, pero también el más duro contigo mismo. Permítete ser humano, cometer errores, pedir ayuda cuando la necesites. Hasta otro día, hermano. Donde quiera que esté, estaré animándote. Con cariño y admiración, Eduardo. La lectura de aquella carta, solo en su apartamento, provocó la primera crisis de llanto genuina que Enrique había tenido en décadas. Lloró por la pérdida del amigo, por la promesa rota, por el tiempo perdido, pero también lloró de gratitud, por la oportunidad de volver a empezar, por la sabiduría en las palabras simples de Eduardo, por la oportunidad de honrar finalmente su compromiso. Al día siguiente, había tomado medidas discretas pero decisivas. A través de la Fundación Vázquez, adquirió el edificio donde Luisa y Julia vivían, cancelando silenciosamente
la orden de desalojo y renovando el contrato de alquiler por tiempo indeterminado, con un valor simbólico. Financió una amplia reforma en el Instituto Nuevo Horizonte, duplicando el espacio disponible para las actividades de arte-terapia y creando una sala de música completamente equipada. Todo hecho con absoluta discreción. Luisa solo descubrió quién era el benefactor anónimo cuando la directora del instituto, emocionada, se le escapó durante una reunión. La discusión que siguió fue intensa. Luisa se sintió traicionada, manipulada. Acusó a Enrique de intentar comprar el perdón, de tratar con dinero lo que debía resolverse con sinceridad y presencia. Fueron necesarios 3 días para que ella contestara sus llamadas nuevamente. La reconciliación llegó después de una larga conversación, cuando Enrique finalmente le mostró la carta de Eduardo y le explicó que no estaba intentando reemplazar a su amigo o salvar a Luisa y Julia, solo honrar una promesa y retribuir el sacrificio de quien había dado la vida por él. «Tío Enrique, mira», llamó Julia, trayéndolo de vuelta al presente. «Conseguí hacer una estrella en la arena». «Ven a ver». Enrique siguió a la niña hasta la pequeña área de arena cerca del parque infantil, donde ella había dibujado una estrella imperfecta, pero encantadora con una ramita. «Linda, Shu. Tienes talento artístico como tu madre. Y valor como mi padre», completó ella orgullosa. «Mamá siempre dice eso». Luisa se acercó a ellos cargando una cesta de picnic. «¿Quién tiene hambre? Hice esos sándwiches de mantequilla de cacahuete que tanto les gustan a ustedes dos». Se sentaron bajo un árbol frondoso, extendiendo un mantel a cuadros sobre la hierba. Mientras comían y conversaban sobre trivialidades, Enrique observaba los rostros de Luisa y Julia, iluminados por la luz dorada del final de la tarde. Había una paz en aquel momento que ninguna conquista profesional jamás le había proporcionado. «¿En qué piensas?», le preguntó Luisa, notando su mirada contemplativa. «En cómo la vida da vueltas. Hace un mes estaba completamente absorto en números, adquisiciones, estrategias de mercado. Hoy estoy aquí compartiendo sándwiches de mantequilla de cacahuete en un picnic en el parque. ¿Y te arrepientes?». «Al contrario, me siento más vivo que en años». Julia, que jugaba distraída con un perrito que pasaba cerca, volvió corriendo hacia ellos. «Mamá, ¿puedo tomar un helado? Hay un carrito allí». «Después del sándwich, cariño». «Yo la llevo», ofreció Enrique. «Tú puedes descansar un poco». Mientras caminaban hacia el carrito de helados, Julia sostenía la mano de Enrique con la confianza natural de los niños. Para ella, no había complejidades, resentimientos o culpas mal resueltas. Solo el cariño genuino por el tío, que finalmente había cumplido la promesa de estar presente. «¿De qué sabor quieres, princesa?», preguntó él cuando llegaron al carrito colorido. «Fresa. Es mi favorito». «¿Y el tuyo?». «Creo que iré por chocolate. Un clásico». «A papá le gustaba el pistacho», comentó Julia casualmente. Mamá decía que era un gusto raro, pero él decía que era sofisticado. Enrique sonrió. «Tu padre siempre quiso parecer más sofisticado de lo que realmente era. ¿Sabías que solo aprendió a comer sushi después de los 30 años? Y aún así siempre pedía el más simple del menú». Julia rió. «Cuenta más cosas sobre papá. Cuando volvamos al picnic, tu madre también tiene muchas historias buenas». Con los helados en la mano, comenzaron a caminar de regreso. De repente Julia se detuvo y miró seriamente a Enrique. «Tío Enrique, ¿puedo preguntarte una cosa importante?». «Claro, Yu, ¿qué pasa?». «¿Te gusta mi mamá?». «Ah, sí. ¿A gustar de verdad?». La pregunta tomó a Enrique completamente desprevenido. Sintió el rostro enrojecer, agradecido de que Luisa estuviera demasiado lejos para escuchar. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?». «Porque la miras igual que el príncipe mira a la princesa en las películas. Y ella también sonríe diferente cuando tú estás cerca». La sonrisa grande volvió. «Niños, tan observadores en su inocencia». «Yo...». Enrique dudó, buscando las palabras correctas. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años la complejidad de lo que estaba sintiendo? El cariño genuino por Luisa que siempre había existido, pero que ahora crecía y se transformaba en algo más profundo. El respeto por la memoria de Eduardo, el miedo de estar traspasando límites,
la confusión sobre sus propios sentimientos. Tu madre es una persona muy especial, Yu. Y sí, me gusta mucho. Entonces, ¿por qué no se lo dices? A veces las cosas son complicadas entre adultos. Los adultos complican todo, suspiró Julia con una sabiduría más allá de su edad. Cuando a uno le gusta a alguien, solo hay que decirlo. Cuando regresaron al lugar del picnic, encontraron a Luisa recogiendo la cesta, guardando los restos de la comida. Ya se está haciendo tarde, explicó ella. Julia tiene clase de ballet mañana temprano. Puedo llevarlas, ofreció Enrique. De camino al coche, Julia corrió delante, persiguiendo mariposas, mientras Luisa y Enrique caminaban lado a lado en un silencio cómodo. Gracias por el día de hoy, dijo Luisa finalmente. A Julia le encanta pasar tiempo contigo. A mí también me encanta estar con ella. Con ustedes dos, en realidad. Luisa sonrió, pero había algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y cautela, como si se estuviera protegiendo de esperanzas excesivas. Enrique, necesitamos hablar sobre esto, sobre lo que está pasando. ¿Esto? Esta cercanía. Estos fines de semana juntos, las cenas, los paseos. No quiero que Julia se encariñe demasiado, y luego sufras y decides que ya cumpliste tu promesa a Eduardo y sigues adelante. Enrique dejó de caminar, girándose para mirarla. ¿Es eso lo que crees? Que solo estoy cumpliendo una obligación. No sé qué pensar. Todo sucedió tan rápido. Hace un mes. Era solo un recuerdo doloroso. El amigo que desapareció cuando más te necesitábamos. Ahora estás aquí, presente, atento, transformando nuestras vidas. Luisa Enrique respiró hondo, reuniendo valor. Las palabras de Julia resonaban en su mente. Cuando a uno le gusta a alguien solo hay que decirlo. No estoy aquí por obligación. Estoy aquí porque quiero estar. Porque ustedes dos trajeron de vuelta algo que yo había perdido. No solo la memoria de Eduardo, sino la capacidad de sentir, de preocuparme por algo más allá del próximo negocio, de la próxima conquista profesional. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Siempre te admiré, Luisa. Tu carácter, tu fuerza, tu capacidad de reconstruir la vida, incluso después de la mayor de las pérdidas. Y en las últimas semanas, esa admiración ha crecido cada día. No estoy intentando reemplazar a Eduardo, ni borrar el pasado, pero quizás podamos construir algo nuevo, algo nuestro. Luisa bajó los ojos, emocionada. Tengo miedo, Enrique. Miedo de confiar y decepcionarme nuevamente. Miedo de abrirte espacio en nuestra vida y luego quedarme sola otra vez. No por mí, sino por Julia. Lo entiendo. Enrique tomó sus manos entre las suyas. Y no te estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de mostrar, día tras día, que estoy aquí para quedarme. No como una obligación, sino como una elección. Mi elección. Luisa levantó los ojos encontrándolos de él. Había lágrimas allí, pero también un brillo de esperanza que no se había permitido sentir en mucho tiempo. ¿Un día a la vez? Se preguntó ella con una media sonrisa. Un día a la vez. Asintió él. A unos metros de distancia, Julia observaba a los dos con una sonrisa traviesa, como si hubiera orquestado aquel momento desde el principio. Quizás sí. La intuición de los niños a veces supera toda la sabiduría de los adultos. El domingo siguiente se realizó la tan esperada exposición anual de arte del Instituto Nuevo Horizonte. Gracias a la inversión de la Fundación Vázquez, el evento, que tradicionalmente se realizaba solo para familiares y amigos en la propia escuela, ahora ocupaba una prestigiosa galería en Polanco y había sido divulgado en importantes medios de comunicación. Luisa, como coordinadora del proyecto de arte terapia, estaba nerviosa y radiante al mismo tiempo. Vestía un vestido azul simple pero elegante, regalo de Enrique para la ocasión. Julia no se despegaba de ella, usando un conjunto de falda y blusa que combinaba con el de su madre. ¿Y si a nadie le gustan las obras? Y preguntaba Luisa, ajustando por 10ª vez la etiqueta de identificación de una pintura. Les encantarán, tranquilizó Enrique. Son obras auténticas, llenas de emoción genuina. Eso es lo que importa en el arte. La galería comenzó a llenarse de visitantes, padres orgullosos, profesores emocionados, representantes de los medios y figuras importantes
del escenario cultural de la Ciudad de México, invitados personalmente por Enrique. Cada obra tenía el mismo protagonismo, independientemente de la condición de su creador. Esa había sido la única exigencia de Luisa para aceptar el patrocinio. En el centro de la exposición, la obra colectiva que reunía contribuciones de todos los alumnos. Un gran panel titulado Nuestro lugar en el mundo, representando la diversidad, la inclusión y la belleza en las diferencias. Theo, el niño autista no verbal, había creado el cielo estrellado que servía como telón de fondo. Gabriel, el niño con síndrome de Down, había contribuido con corazones coloridos esparcidos por la composición. Cada alumno había dejado su marca, su voz única. Señor Vázquez, llamó un reportero, acercándose con un micrófono. ¿Qué motivó a uno de los mayores inversores del país a patrocinar una exposición de arte hecha por niños con necesidades especiales? Enrique sonrió mirando a Luisa y Julia, que conversaban con los invitados a unos metros de distancia. No se trata solo de inversión social o filantropía. Es sobre reconocer el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de sus limitaciones aparentes. Estos niños no necesitan nuestra lástima, merecen nuestra admiración. Lo que ven en estas paredes no son obras de caridad, son expresiones legítimas de talento, emoción y perspectiva única. El reportero parecía genuinamente impresionado. ¿Y cuál es su conexión personal con el Instituto Nuevo Horizonte? En ese momento, Julia corrió hacia Enrique, agarrándose a su pierna con la familiaridad de quien se siente completamente segura. «Tío Enrique, mira. El cuadro de Theo ya tiene una cinta roja de vendido». «Solo un momento, señor», dijo Enrique al reportero, agachándose para ponerse a la altura de Julia. «¿En serio? ¿Quién lo compró?» Un hombre de traje dijo que irá al vestíbulo de un hotel súper elegante. ¿No es increíble? Absolutamente increíble. Enrique sonrió acariciando el cabello de la niña. Volviéndose hacia el reportero, que observaba la interacción con interés, añadió: «Esta es Julia Santander, hija de la coordinadora del proyecto de arte terapia. Y mi respuesta a su pregunta sobre mi conexión con el instituto está aquí, en las personas, en las vidas que son transformadas a través de la educación inclusiva y del arte como expresión terapéutica». Mientras el reportero tomaba notas, Luisa se acercó visiblemente emocionada. «Regina acaba de decirme que ya vendimos 12 obras. El dinero irá directamente al fondo de becas de estudio para niños de bajos recursos». «¿Ves? Dije que sería un éxito», respondió Enrique, abrazándola por los hombros en un gesto natural de cariño. El reportero, percibiendo que había más en esa historia que un simple patrocinio corporativo, sonrió discretamente y se alejó, dándoles privacidad. La exposición se extendió hasta el inicio de la noche, un éxito incontestable. Cuando los últimos invitados se retiraron, Luisa, Julia y Enrique permanecieron en la galería casi vacía, saboreando el momento. «Gracias», dijo Luisa, sosteniendo la mano de Enrique. «No solo por la exposición, sino por todo, por haber vuelto a nuestras vidas. Yo soy el que agradece, por darme una segunda oportunidad». Julia, que jugaba distraída con las cintas coloridas de los arreglos florales, se volvió hacia ellos con una expresión súbitamente seria. «Tengo una idea», anunció con la convicción de quien acaba de resolver un problema complejo. «El tío Enrique podría vivir con nosotras. Así no tendría que conducir tanto para visitarnos». Luisa y Enrique intercambiaron miradas sorprendidas. Luego sonrieron, avergonzados pero no completamente impactados con la sugerencia. Al fin y al cabo, la idea había cruzado la mente de ambos, aunque jamás verbalizada. «Julia». «¿Qué cosa para decir?», comenzó Luisa, pero Enrique la interrumpió suavemente. «En realidad», dijo él agachándose para ponerse al nivel de la niña, «creo que tu idea es muy interesante, Yu, pero este tipo de decisión necesita tomarse poco a poco, con mucho cariño y respeto. ¿Por qué? Si ustedes dos se gustan, y yo los quiero a los dos, ¿cuál es el problema?». La lógica impecable de los niños. Enrique y Luisa rieron, aliviando la tensión del momento. «¿Qué tal si hacemos así?», propuso Enrique, mirando a Luisa en busca de aprobación.
Por ahora seguimos como estamos. Yo las visito, salimos juntos, nos vamos conociendo mejor cada día. Y cuando sea el momento adecuado, hablamos sobre otras posibilidades. ¿Como tú, ser mi papá también?, preguntó Julia con la sinceridad devastadora de la infancia. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Luisa tenía lágrimas en los ojos. Enrique sintió un nudo en la garganta. Julia, dijo él finalmente, tu padre fue un hombre extraordinario, un héroe. Nadie jamás podría reemplazarlo ni debería intentarlo. Lo sé, respondió la niña, sorprendiéndolos con su madurez. Papá siempre estará en mi corazón. Pero la profesora Regina dice que el corazón de uno es elástico, que siempre cabe más amor. No se pueden tener dos papás. Enrique miró a Luisa buscando ayuda. Ella se acercó arrodillándose junto a su hija. El corazón es elástico, mi amor, dijo suavemente, y el tío Enrique tiene un lugar muy especial en el nuestro. Pero algunas cosas necesitan tiempo. Lo importante es que estamos juntos ahora, ¿verdad? Una familia no necesita seguir un modelo específico para ser verdadera. Entonces, somos una familia, insistió Julia con los ojos brillando de esperanza. Sí, respondió Enrique antes de poder contenerse. De una manera diferente, única como esas obras de arte de allí. No necesita tener un nombre o definición para ser verdadero y especial. Satisfecha con la respuesta, Julia los abrazó a los dos al mismo tiempo. En aquel abrazo colectivo, algo se selló silenciosamente. Un pacto de pertenencia, una promesa renovada, un comienzo. Más tarde, mientras regresaban a casa en el coche de Enrique, Julia se durmió en el asiento trasero, exhausta después del largo día de emociones. En el silencio cómodo que se estableció, Luisa sostuvo la mano de Enrique sobre la palanca de cambios. Ella tiene razón, ¿sabes?, dijo en voz baja, sobre que el corazón es elástico. Lo sé, respondió él apretando ligeramente su mano. El mío ciertamente lo es, y está más lleno ahora que nunca. Al llegar al edificio en la calle de las Acacias, Enrique llevó a Julia dormida hasta el apartamento. La colocó cuidadosamente en la cama, mientras Luisa le cambiaba la ropa por un pijama cómodo. La escena doméstica, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, llenó el corazón de Enrique de una certeza tranquila. En la sala, antes de despedirse, Enrique abrazó a Luisa largamente. «Lo que estamos construyendo aquí», murmuró él contra sus cabellos, «es algo que Eduardo aprobaría. Estoy seguro de eso». «Yo también», respondió ella, levantando el rostro para encontrar sus ojos. Él siempre quiso que fuéramos felices por encima de todo. Cuando sus labios se encontraron por primera vez, fue como si una larga espera llegara a su fin. Un beso suave, respetuoso, pero cargado de promesas. «¿Hasta mañana?», preguntó Enrique al separarse. «Hasta mañana», confirmó Luisa, con una sonrisa que iluminaba no solo su rostro, sino todo el apartamento, toda la noche de la Ciudad de México, toda la vida que se abría ante ellos. En la habitación contigua, Julia sonreía en su sueño, como si supiera que su pequeño plan estaba funcionando. Al fin y al cabo, había sido ella quien, con una lonchera rosa y la inocencia valiente de la infancia, había iniciado aquel viaje de reconciliación y nuevo comienzo. Bajo su almohada, la foto de los 3 hombres frente al camión de bomberos parecía sonreír también, especialmente el del medio, cuyo espíritu generoso seguía vivo en cada gesto de cariño, en cada promesa renovada, en cada paso dado hacia un futuro construido sobre cimientos de amor y perdón. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Enrique, Luisa y Julia haya tocado sus corazones y demostrado que, incluso en los momentos más difíciles, siempre es posible volver a empezar. Si se emocionaron con esta narrativa de promesas, perdón y segundas oportunidades, no dejen de suscribirse a nuestro canal para recibir más historias que exploran la profundidad de los sentimientos humanos. Dejen su like, compartan con quien necesita escuchar un mensaje de esperanza y cuéntenos en los comentarios si ya vivieron una situación de nuevo comienzo en su vida. Cada domingo traemos una nueva historia para calentar su corazón e iluminar su semana. Hasta el próximo encuentro.